confío en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios, confiando en Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículo 23. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Me dicen si ya lo tienen. Muy bien. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra de Dios nos dice que Dios está buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Ahora vamos ahí mismo del Evangelio, en el capítulo 8, versículo 31. Les voy a leer del 31 al 47, me siguen en sus Biblias. Dice la palabra de Dios: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a ver este pasaje. Se me hizo muy interesante porque es un diálogo entre Jesús, un diálogo que se desarrolla entre Jesús y ¿quién? Entre Jesús y los judíos que habían creído en Él, ¿sí? Poquito antes, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús hace una... le podríamos llamar, Jesús hace una predicación. Ya esta predicación tuvo una respuesta positiva, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Jesús? Vemos el versículo
Dice Jesús en el versículo 30, dice, hablando él estas cosas, muchos ¿qué? Muchos creyeron en él. Imagínense, Jesús hace una predicación, Jesús habla al pueblo y como resultado muchos creyeron en él. Y entre esos muchos, ¿sí?, hubo judíos que creyeron en él. ¿Por qué él resalta el hecho de que los judíos creyeran en él? Porque los judíos no le creían, ¿sí? Llegó un punto en que le creían más los gentiles que los judíos, y aquí recalca Juan, recalca que los judíos creyeron en él. Y lo interesante es que posterior a esto se desarrolla un diálogo entre Jesús y esos judíos que habían creído en él. Un diálogo que termina mal para los judíos, ¿eh? Muy bien. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Se dirige a los judíos que habían creído en él y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Ojo, la característica de un discípulo de Cristo es que siempre permanece en su palabra, ¿sí? Hay personas que luego dice la parábola del sembrador, hay aquel terreno donde rápido crece la semilla, ¿sí? Rápido, pero luego vienen los afanes, vienen las cosas y ahí llegó. Mucha gente cree en Jesús, pero así se emociona y wow, parece que es un verdadero que se va a entregar su vida a Cristo, y al pasar de un mes, 2, 3 meses, ¿qué pasó? Ya se alejó, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces tenemos que permanecer en la palabra de Jesús. Y como resultado de ser su discípulo va a pasar algo además de esto, ¿sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Veamos la respuesta de los judíos, ¿sí? La respuesta de los judíos ante esto, versículo 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Eso es cierto? ¿Ustedes sabían que durante todo el Antiguo Testamento fueron esclavos? Dios los por castigo los entregaba a la esclavitud, y podemos leer ahí en el libro de Daniel ante quién eran esclavos, ¿sí? Y si nos vamos más para atrás en el libro de Génesis, ¿de quién eran esclavos? De Egipto, ¿sí? Después en el libro de Daniel pueden darse cuenta que ellos eran esclavos de Babilonia, ¿sí? Del rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿sí? Y seguimos leyendo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de un círculo vicioso en donde Dios los entregaba a servir a otros dioses justo por su idolatría, ¿sí? Dios los castigaba. Pero ¿qué pasó aquí? Se les borró la memoria, ¿sí? Y los judíos están diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿sí? Hay gente que ha tenido una mala vida, ¿sí? Y le sucede lo mismo que al judío. Llega un punto en el que ya no se acuerdan, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen viejitos, Sobre todo cuando se hacen viejitos, ya no se acuerdan de todo lo que hicieron. Y resulta que por ahí nosotros les conocemos las historias, les conocemos a los hijos desconocidos de ellos, ¿sí? Pero resulta que cuando se hacen viejitos son bien buenos, se les olvida todo. Aquí eso está pasando con los judíos. Se les olvida toda esa época de esclavitud. Por situaciones especiales yo tengo que ir a velorios y a sepulcros y anexas, ¿sí? Y me gusta ir, los disfruto. Está bien rico el pan y el cafecito, ¿sí?
Las mejores conchas que me he echado es en un velorio bien rico. Fíjense bien, una vez fui a un velorio, por allá a lo mejor alguien se acuerda, ¿sí? Y el padre, porque era padre, ¿sí? Estábamos ahí a la expectativa nosotros, y el padre estaba hablando maravillas de la difunta, ¿sí? Y le pasaron el papelito del nombre de la difunta al padre, ¿sí? Le pasaron el papelito. Pero yo por ahí lo puso en la mesita y yo creo se le olvidó, ¿sí? Y estaba, no, Victoria era una, etcétera, etcétera. Ayudaba al prójimo, hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. Y los que estábamos ahí oyendo, esa no es la que, no está hablando de la que se murió, ¿sí? Se nos olvida, ¿sí? Entonces, ese es este trauma del judío, que se le olvidaba cuánto él venía de la esclavitud y se quedó a gusto en la esclavitud, y a veces nosotros estamos a gusto en la esclavitud, ¿sí o no? De cierto os digo, les contestó Jesús, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos vieron una esclavitud constante, ¿sí? Pero hay una esclavitud peor. Había forma de salir de la esclavitud, ¿sí? Dios los liberaba. Pero cuando tú eres esclavo del pecado, no hay forma de salir de la esclavitud del pecado. Muchas veces ni siquiera al dormir, amaneces y te viene a la mente. Duermes, pones tu cabeza en la almohada y te viene a la mente. No hay forma de huir de tu pecado, ¿sí? Y había formas de salir de la esclavitud, pero del pecado te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de ciudad, pero no hay forma de huir del pecado, ¿sí? Entonces es una esclavitud más grave, ¿sí? A la cual Jesús está ofreciendo libertad, ¿sí? Ok. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? La esclavitud en cierta época se volvió un asunto de comercio, ¿sí? El esclavo iba y venía, se compraban y se vendían esclavos, el esclavo iba y venía, pero el hijo no. El hijo siempre se queda en la casa, el hijo es el heredero de la casa, ¿sí? Tú puedes tener un excelente sirviente en tu casa, un trabajador, un empleado, ¿sí? Pero no lo vas a heredar como a tu hijo, ¿verdad que no? ¿Sí? Entonces, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Jesús puede hacerte libre. Muy bien. 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí? Ellos estaban orgullosos de su descendencia. ¿Sí? Ojo, tu descendencia no te hace discípulo de Jesús. ¿Sí? Tu descendencia no te hace hijo de Dios, y ellos estaban orgullosos de su descendencia. Nosotros somos descendientes de Abraham, ¿sí? Dice Jesús, pues eso ya lo sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que el mensaje que Él trae no es de origen personal, no es de origen de Él. El mensaje que Él trae es un mensaje de Dios. ¿Y qué habla Jesús? Lo que ha oído hablar a Dios. Jesús está diciendo que Él tiene una directa relación con Dios. Él puede hablar y escuchar a Dios, ¿sí? Es algo que tú y yo también hoy tenemos ese privilegio y hoy podemos hacer, hablar y escuchar a Dios, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque Él está considerando, ¿sí?,
que ellos no están haciendo lo que Abraham hizo. Dice, versículo 38 de nuevo, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Qué querían hacer? Querían matarlo. ¿A quién estaban escuchando? Estaban escuchando al diablo. ¿Sí? Realmente Satanás tenía el propósito de acabar con Jesús y ustedes se pueden dar cuenta que a través de toda su vida lo intentó. ¿Sí? ¿Se acuerdan de allá en el nacimiento de Jesús? Tuvo que salir José y María huyendo a Egipto. ¿Por qué? Porque el rey quería atentar contra la vida de Jesús y siempre Satanás estuvo tratando de atentar contra la vida de Cristo. ¿Sí? Y lo triste es que quienes él planeaba usar era al propio pueblo de Dios, a los propios descendientes de Abraham que estaban planeando hacer los planes del adversario. Por eso Jesús le dice en el versículo 38, yo hablo lo que he oído, ¿sí? Pero ustedes hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea, yo oigo a Dios y ustedes oyen al adversario, al enemigo, ¿sí? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Hoy por hoy, Abraham se quedó como el padre de la fe. Creyó Abraham a Dios, ¿sí? Y por tanto fue justificado por Dios. ¿Cuál fue la obra de Abraham? La fe. Y va a quedar para siempre como el padre de la fe. De la manera que cuando nosotros creemos a Cristo, en Cristo Jesús, nosotros venimos a ser descendientes de Abraham, ¿sí? No por la raza, ¿sí? Espiritualmente nosotros nos convertimos en descendientes de Abraham. Ellos eran descendientes de Abraham físicamente, ¿sí? Pero fíjense, la cosa es grave. Ellos eran descendientes de Abraham físicamente, pero espiritualmente Jesús les está diciendo que espiritualmente tienen otra descendencia, ¿sí? Es algo grave. Versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, ¿sí? Sencillo. Abraham, ¿qué hizo? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos no le están creyendo a Dios porque Jesús es el plan de Dios profetizado desde el Antiguo Testamento. Rechazan a Cristo, están rechazando el plan de Dios. No le están creyendo a Dios. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, ¿sí? Finalmente, pues Jesús está hablando cosas duras contra ellos, ¿sí? Cosas difíciles, y vemos la respuesta de ellos. También vemos, yo les digo a veces que se levanta el tono del diálogo, el calor del diálogo, y ellos llegan a injuriar a Jesús, ¿sí? Cuando ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, están diciendo, nosotros, tú sí eres nacido de fornicación, nosotros no, ¿sí? Finalmente, estaban poniendo en duda la paternidad de Dios con Jesús, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, ya por ahí se había levantado la mala fama de que Jesús no era hijo de José. Y por eso dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación. Están acusando a Jesús de que Él es nacido de fornicación, ¿sí? Nosotros sabemos cómo Mateo nos cuenta cómo fue el nacimiento de Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo creemos, por supuesto, pero ellos no. El judío no. Por eso llegan a este nivel de acaloramiento y así le contestan. En el versículo Jesús les contesta, bueno, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais.
Ellos están reclamando ser hijos de Dios. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sí? Ok. Y si Jesús es el Hijo de Dios y ellos son hijos de Dios, entonces, por lógica, pues se amaría, ¿no? ¿O tú no amas a tus hermanos porque son del mismo Padre? A veces no, Triste, pero a veces, bueno, hay sus fricciones, pero finalmente yo creo que siempre amamos a nuestros hermanos, ¿no? ¿Sí? Ok. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él está diciendo, Jesús está diciéndoles que esto no fue un plan de Él, no fue de su propia invención, de su propio origen, sino el que Él viniera y nos trajera un mensaje tiene un origen divino, ¿sí? Él no vino por su cuenta, Él viene de parte de Dios, ¿sí? Entonces, si ellos fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais. ¿Qué pasa allá afuera cuando alguien reclama allá afuera que todos somos hijos de quién? Allá afuera hay una mala doctrina, una enseñanza errónea, y allá afuera todo el mundo piensa que son hijos de Dios, ¿sí? Y se aplica lo mismo. Si fueran hijos de Dios, entonces nos amarían, ¿no? Nos amarían. Pero cuando hablamos de Cristo, ¿no reciben amor en respuesta? No, recibimos hostilidad. ¿Sí? Está todo bien alegre, el ambiente está de lujo y hablas de Cristo y se enfría el asunto. Se apaga la alegría, se acaba todo. Y dices, pues si todos somos hijos de Dios, entonces ahí vemos que no es cierto, ¿verdad? Que sus propios hechos, actitudes, actos dicen que no son hijos de Dios. A veces yo me pongo a hablar de fútbol, de deportes, de lo que ustedes quieran y todo está a todo dar, de lujo. Pero menciona a Jesucristo, hasta empiezo a ver las quijadas cómo se van retorciendo. Y digo, ay caray, aquí hay algo. ¿Sí? Bueno. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Sí? Y vean esta pregunta, como Jesús la maneja, como en un sentido de una frustración. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Acaso el lenguaje de Cristo era diferente al lenguaje de los judíos? Hasta donde tenemos entendido hablaban el mismo idioma, el mismo lenguaje, eran hebreos, ¿sí? Pero no entienden lo que Él está diciendo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la conclusión. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Porque hay alguien interesado en mantenerlos sordos, ¿sí?, hacia la palabra de Dios. Dice, en Lucas nos dice, en la parábola del sembrador, diferente a Mateo, en Lucas nos dice que cuando el sembrador sale a sembrar, ¿sí?, entonces viene el enemigo y quita lo que fue sembrado en su corazón. ¿Para qué? Para que no crea y se salve. Hay alguien interesado en que no escuchemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces podemos abrir nuestros oídos a cualquier tema de cualquier índole, ¿sí?, de lo que ustedes quieran. Lo más extravagante, lo más disparatado que se les ocurra, ¿sí?, lo van a creer. Pero háblales de Cristo y ahí va a venir la duda. Habla de Jesús y ahí viene la duda. No, es que cómo se creó el mundo en 7 días. Es que cómo se creó el universo, ¿sí? Y viene la duda. Pero habla de cualquier tema y ahí sí creemos, ¿sí? ¿O no? Muy bien. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, ¿sí? Muy bien. ¿La quieren más directa? No.
vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuyos deseos queréis hacer. ¿Él ha sido qué? Él ha sido homicida desde el principio. Y ahí nos lleva hasta Génesis. ¿Sí? Porque Caín mató a Abel. Caín era hijo del maligno. ¿Sí? Nos dice allá Hebreos. ¿Sí? ¿Por qué mató Caín a Abel? Escuchó al maligno, le hizo caso al maligno y ellos estaban haciendo lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Acuérdense, ¿sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nos está diciendo, ¿sí?, lo contrario. ¿Quién no permaneció en la verdad? Satanás. ¿Ustedes sabían que Satanás conoce la Escritura? Satanás conoce la Escritura, ¿sí? Allá cuando tentó a Jesús en el desierto, le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, que al cabo está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te tomen en sus manos y tu pie no tropiece en piedra, ¿verdad? Ahí nos demuestra que Satanás conoce la verdad, pero aquí nos explica, no ha permanecido en la verdad. Entonces, no se trata de conocer la Escritura, ¿sí? Se trata de creer y mantenerse creyendo en la Escritura, porque tenemos un ejemplo donde Satanás conoce la verdad, ¿sí?, pero no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta semana estuve con una persona y él oye cosas, ¿sí? Cosas malas, por supuesto, ¿sí? Y está preocupado, gracias a Dios, porque está preocupado. Hay gente que oye cosas malas y ni lo notamos, ¿eh? Eso nos sucede a todos, también a los cristianos, porque el enemigo siempre está ahí, ¿sí? Fíjense bien, versículo 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído, ¿sí? Satanás trabaja en nuestra mente, oímos cosas que nos invita a hacer, ¿sí? Y una persona que está oyendo al enemigo y lo invita a hacer cosas malas, y yo le digo: es que es algo increíble, hasta él se da cuenta. Él dice: yo creo que es el diablo el que me está hablando, ¿no? Le digo: no creas que es el diablo, es el diablo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que empezar a escuchar a Dios, porque hasta hoy solamente has escuchado al diablo. Gracias a Dios que esas cosas que te invita a hacer no las has hecho, pero aguas, si lo sigues escuchando, lo vas a hacer. Entonces tienes que empezar a escuchar a Dios, ¿sí? Y yo sé que a todos nos sucede, porque el enemigo no descansa. Y ustedes vieron que aún a Jesús fue y lo tentó. ¿Por qué no lo haría con nosotros? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces siempre hay eso. Siempre hay que identificar la voz de Dios, ¿sí? A veces podemos atribuirle a Dios cosas que Él no nos está diciendo. Ojo, A veces podemos atribuirle a Dios cosas que Él no nos está diciendo. ¿Por qué? Porque no nos hemos enseñado a identificar la voz de Dios contra la voz del enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo su palabra. Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que identificar la voz de nuestro Padre.
Tengo una sobrina ahorita como de 3 semanas de nacida. Le hablo, no me pela, y le habla a su papá y si lo pela, ¿verdad? Porque esa bebé, ¿sí?, a esa edad de nacida hoy ya identificó la voz de su padre. Hermanos, nosotros tenemos que identificar la voz de Dios, de nuestro Padre, ¿sí? Y estos judíos alegaban ser hijos de Dios, pero estaban escuchando otra voz. Estaban escuchando la voz del adversario, ¿sí? Muy bien. Dice, versículo 44, él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tenemos que aprender a identificar la verdad de la mentira, ¿sí? ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, ¿sí? La verdad es la palabra de Dios. Pero también vivimos en un mundo lleno de mentira. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dominado por Satanás. Y si Él es el padre de la verdad y no hay verdad en Él, adivínenle qué. Vivimos en un mundo de mentira. Vivimos en un mundo de mentira. Y entonces, ¿por qué no habríamos de ser engañados? Si vivimos en un mundo de mentira. Se los dejo de tarea, pregúntenselo. ¿Sí? Porque ya te encontraste en el trabajo al esposo, donde ya te empieza a decir, es que su esposa no lo comprende, y etcétera, 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 y adivínale cuál es su intención. Ya lo sabemos. Vivimos en un mundo de mentira, ¿sí? Yo les digo a los que trabajan junto a mí, conmigo, a mí no me pidan una carta de recomendación, yo no voy a echar mentiras. El día que me pidas una carta de recomendación le voy a poner, llegaba tarde, se ponía a ver el WhatsApp y después, entonces sí te la voy a dar. A mí no me pidan una carta de recomendación. Vivimos en un mundo de mentira, ¿sí? Un hermano mío me pidió una constancia de sueldo y le digo, mira, pídesela a mi jefe, ¿sí? Y él decía, pues yo no sé cuánto gana, ¿cómo lo voy a poner? ¿Sí? Vivimos en un mundo de mentira. Yo los invito a que veamos la palabra de Dios. Nos está diciendo que Satanás es padre de mentira. Nosotros no somos inmunes a la mentira. Cuando nos moramos, nos vamos a dar cuenta en cuánto nos engañaron, de cuánta mentira había en este mundo y nosotros caímos. Entonces debemos de ser, los cristianos debemos ser personas difíciles de engañar, ¿sí o no? Difíciles de engañar, porque tenemos un Padre que todo lo sabe, ¿sí? Que todo lo sabe. Entonces yo me puedo acercar a mi Padre y Él me puede revelar todo, ¿no? Yo lo creo, ¿ustedes lo creen? Sí. Muy bien. Está diciendo Jesús que a Satanás, que es padre de mentira, sí le creen. Y a él, que dice la verdad, no le creen. ¿Sí? Hay gente que cree que es más fácil engañar a la gente que sacarla de su engaño. ¿Sí? La gente vive engañada allá afuera. Diles la verdad, a ver cómo te responden. No aceptan la verdad, prefieren seguir engañados, ¿sí? Tú les dices, no, lee la escritura, ahí está, te están engañando. No, están abrazados a la mentira, están cómodos ahí, ¿sí? Es otro punto donde Jesús dice, me lo imagino como una frustración, ¿por qué no me creéis? Pero él sabía por qué, ¿no? Ok. ¿Cuál es por qué no le creen a Jesús? Versículo 47. ¿Por qué no le creen a Jesús? Bien fácil. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso
no las oís vosotros porque no sois de Dios. Jesús le está diciendo a los judíos que habían creído en Él que no son de Dios. Por lo tanto, no escuchan a Jesús, no le creen a Jesús. Entonces, ¿cómo estuvo eso? Que eran los judíos que habían creído en Él. ¿Sí? Hay que tener cuidado. A Dios le interesan los verdaderos adoradores. ¿Sí? Y Jesús lo que está haciendo es, no que los esté rechazando, ojo, Jesús no los está rechazando porque son los judíos que creyeron en Él, que habían creído en Él. Jesús está asegurando que sea una verdadera fe, una fe genuina. Finalmente Jesús jalaba multitudes, ¿sí? Y Él se estaba asegurando de que fueran verdaderos adoradores. Por eso Él empieza este diálogo con ellos y está estableciendo las cosas, ¿sí? Lo triste es que ustedes pueden ver a los judíos que habían creído en Él. Vamos hasta el versículo 59. Dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos se fue. Esos judíos que habían creído en Él, después lo quisieron matar. ¿Sí? Entonces, ¿realmente habían creído en Él? No. ¿Sí? Y este proceso, este diálogo que Jesús establece con ellos, era solamente para probar si verdaderamente habían creído en Él. Acuérdense, ¿sí? Dios nos prueba. Dios prueba para ver si tu fe es sincera, si tu fe es verdadera. Pero obviamente Dios no quiere que reprobemos, ¿sí? Los exámenes, jóvenes, en las escuelas no se hacen para reprobar. ¿Sabían eso? Aunque todos creemos que son para eso, ¿verdad? Los exámenes en las escuelas no son para reprobar. Son para ver en qué nivel de conocimientos vamos, qué tan avanzados estamos, y el día que nos den nuestro papelito, sea cierto lo que ahí dice, ¿no? Entonces eso era lo que Jesús estaba probando, que ellos creyeran genuinamente en Él. Y finalmente terminaron como falsos creyentes, ¿sí? Yo les invito a que le creamos a Dios, a que le creamos a Jesús, para que no terminemos de esta manera, como falsos creyentes, ¿sí? Y un falso creyente no es libre, un falso creyente sigue siendo esclavo del pecado, y ustedes se darán cuenta que muchos que decimos creer en Cristo, aún seguimos batallando con el pecado, ¿sí? Entonces, un falso creyente no es libre, es un esclavo, ¿sí? Un falso creyente no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del diablo. Un falso creyente no le cree a Dios, no cree en la Biblia, no cree en la Escritura. ¿Cómo demuestran que no lo creen en ella? No leyéndola. La puedes tener en tu casa, abierta en la sala, en un salmo abierta, pero estás demostrando que no crees en ella porque no la agarras y no disfrutas y no te deleitas. Finalmente estás demostrando que no crees en ella, ¿sí? Un falso creyente no habla la palabra de Dios. Cuando tú crees en Dios, dice la Escritura, creí, por lo tanto, hablé, ¿sí? Y si tú no hablas, es que no creíste. Cuando tú crees, hablas. Creí, por lo tanto, hablé, ¿sí? Y un falso creyente no es de Dios, es del diablo, ¿sí? Entonces yo te invito a que le creas a Jesús. Debes darte cuenta de tu condición ante Dios, una condición de pecador. Debes ser fiel a la palabra de Dios, debes oír solo a Dios, debes hacer la voluntad de Dios, debes cumplir los deseos de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué quiere Dios? Yo tengo amigos que sé que les gusta el chocolate, ¿sí? Y espero que tú sepas qué le agrada a tu papá, a los que tienen todavía papá.
Yo sabía lo que le agradaba a mi papá, no se lo iba a dar, ¿verdad? Pero sí sabía lo que le agradaba, ¿sí? Entonces, nosotros debemos saber qué le agrada a ese Padre Celestial que tengo, qué le agrada, ¿sí? Debes cumplir los deseos de Dios. ¿Qué le gusta a Dios? Tal vez ya se los he dicho. Ustedes saben que los viejitos, los grandes de edad, las uñas se les van haciendo gruesas, ¿sí? Y luego voltean a verlas. Se les van haciendo gruesas, ¿sí? Mi padre me decía que le cortara las uñas. No tenía tiempo, yo no tenía tiempo, ¿sí? Me decía y terminaba cortándoselas de mala gana como a las 3 semanas después de que me lo dijo, ¿sí? Éramos pobres, somos pobres, mi padre no tenía dinero y entonces como no tenía dinero yo le cortaba el pelo, ¿sí? El poco pelo que tenía porque era de la misma, ¿de qué? Hijo de tigre, pintito, ¿sí? Pero finalmente, igual, de mala gana y a las 3 semanas después de que me dijo, hoy me arrepiento, ya no lo tengo, ¿sí? Pero yo les invito a que esa actitud que yo les digo de mi Padre, no tengo mi Padre terrenal, pero tengo mi Padre celestial, ¿sí? Y eso me deleita. Vamos a orar y yo les invito a que seamos verdaderos adoradores y no falsos creyentes, ¿sí? Padre celestial, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta bendición, por este privilegio y responsabilidad, mi Dios, de compartir tu palabra. Gracias por los corazones de mis hermanos, porque yo sé que tu palabra es eficaz, Padre, y siempre cumple tu voluntad en cada corazón. Yo te ruego que en esta iglesia, en donde quiera que se escuche el mensaje, tú seas glorificado, tú seas alabado, Señor, tú seas el Dios Todopoderoso, y que cada día, Señor, siga habiendo más verdaderos hijos tuyos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga.